y bienvenidos a un episodio más de Charla en Narval. Mi nombre es Emilio Zavala y el día de hoy contamos con una invitada que es de Paraguay, pero reside en Nueva York desde hace 2 años. Ella es escritora y se llama Rosy. Rosy, bienvenida a Charla en Narval. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada y muy nerviosa. Me encuentro muy bien. Y una vez más, gracias por la invitación a este lindo programa que estarán viendo. Claro, y para iniciar y darle tónica a esto que es Charla en Narval, esto que es el podcast donde el engrane es justamente la palabra, la primera pregunta que se hace aquí en este podcast es, ¿cómo se definiría Rosy a ella misma? Me definiría como una persona carismática, honesta, muy sensible y muy observadora. Cortita y al pie, como no mejor nadie lo puede hacer, lo puede realizar, y como justamente en el fondo que tú tienes justamente allá atrás, tienes muchos libros, y como lo comenté al inicio, es que eres escritora, las palabras, las letras, las frases, los párrafos, todos los libros, las páginas, te hablan, te llegan. ¿Cómo fue que tú iniciaste con esta faceta de Rosy de escritora justamente? De escritora, creo que me inicio en las clases de literatura que tenemos en los colegios, en las escuelas. Como yo estaba en un técnico y estaba estudiando ingeniería civil, pero me había dado cuenta durante las clases que no podía dejar de leer libros en el teléfono en horas de matemática y que no podía dejar de escribir, ya sean cuentos o lo que estaba observando a mi alrededor, cualquier movimiento, como que mi mano fluía, como con canciones cuando uno baila. Entonces era tomar un lápiz y ponerme a escribir lo que venía a mi cabeza. Y ahí inicia mi faceta de escritora. En ese momento no sabía que quería ser escritora, por supuesto, pero cuando más pasa el tiempo, como que ya no podía detenerme y no podía dejar ir esas rimas. Entonces, así nace, como perdiendo el miedo, Rosy en su faceta de escritora. Por supuesto, porque tú mencionaste justamente ese aspecto de perder el miedo y a la vez es perderse justamente en las palabras, porque te llevan, cuando uno empieza a escribir, las palabras se la llevan o se lo llevan y lo teletransportan, porque es justamente esa, se puede decir, habilidad o capacidad que poseen las palabras que al momento de escribirlas, tú las estás escribiendo y te teletransportan. ¿Cómo es para ti justamente ser una con las palabras, una con las letras? Yo creo que no existe un sitio en el que me sienta más yo misma que con las palabras. Es como un poder que tengo y cada vez que me siento frente a una computadora o tomo un lápiz, como dije, y me pongo frente al cuaderno, como yo digo, yo me atornillo a esa mesa y me agarro del lápiz y soy una con las palabras y el poder nace. Ahora sí, cuando uno es escritor, como que yo digo que escribe todo lo que siente, todo lo que ve, todo lo que pasa, y como vos estás diciendo, uno se teletransporta, viaja a universos y a lugares que capaz no existen, y también que ya existen o que ya ha pasado o se imagina simplemente. Entonces, constantemente la gente que está a mi alrededor me dice, Rosy, estás en tu mundo, como mejor te dejamos ahí. Sí, y esa es la labor que tiene el escribir, que tiene una persona que escribe, que es escritora, escritora, es justamente eso de que cuando le mencionan, estás en tu mundo, pero es porque nadie conoce mejor lo que escribe que la persona que lo escribe, que la persona que lo redacta. Y pues también está de que antes de ser una palabra, pues está de lo que a todos nos enseñaron cuando estamos en el kinder o en la primaria, de que A, B, C, D, todo el abecedario, que son justamente las letras. Para ti, ¿cómo es eso de que antes de formar las palabras, para ti, cómo es ir letra por letra? Bueno, formar las palabras es muy complicado. Y con las letras tengo este problema de que me encantaría que el abecedario sea mucho más largo, mucho más grande. Como que a veces me imagino que existe mucho más y que me faltan palabras. Entonces, cuando siento que se me acaban las palabras, que no tengo letras, como dirían las personas, me pongo a leer, a buscar inspiración en los diccionarios, como soy muy fan de los idiomas. Entonces, como que digo, tal vez en el español existe esta palabra y en el inglés o en el francés lo dicen de otra manera. Entonces es como que me pongo a investigar sinónimos, anónimos, como todo lo que implica conocer más de ese mundo.
Claro, porque conociendo este mundo también nos podemos llegar a conocer nosotros mismos. Yo también como una persona que también escribe y que le apasiona la escritura, pues esto que tú mencionaste de los diccionarios, de que a veces se te da la curiosidad de que, a ver, me voy a leer todas las palabras de, no sé, la C, y me leo todas las palabras de la C, casa, cosa, y me las voy leyendo todas, y también de que los sinónimos de las palabras con la C, pues uno va alimentando justamente pues su mente el espíritu que le nace al escribir, el espíritu que le da esta alma a sus letras, pero pues también está justamente el formalizarla y desarrollarla, porque no solo son letras, no solo son palabras, también luego se van creando las oraciones, los párrafos, y luego las páginas, luego los capítulos, y luego se puede llegar a formar todo un libro entero, ya sea escribirlo o inclusive hablarlo. A ti, a Rosy, ¿cómo es justamente desarrollar todo esto como su proceso creativo? Mi proceso creativo es mucho en el carácter del personaje. Yo creo que si defino bien a mi carácter, tanto psicológicamente y conozco a ese personaje profundamente y conecto con él, entonces podría escribir cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier momento. Pero si no conecto con este personaje, si no me di el tiempo de crear un personaje correctamente, y especialmente en el ámbito psicológico, entonces estaría confundiéndome tanto a mí misma como al lector futuro. Entonces, para mí, todo ese proceso creativo inicia con el personaje. El resto es como que viene por añadidura, o también mi proceso creativo vienen en las experiencias. Como que si me voy a un parque temático, como que yo tendría mucha más inspiración si yo estoy viviendo lo que escribo. Si yo pensé en escribir una novela romántica y uno de los capítulos tendría que ser en una fiesta. Entonces, como que tendría que ir a una fiesta y vivir un poco para luego canalizar, sin confundir obviamente el personaje conmigo misma, sino que más bien por la ambientación. Justo primero vivir el momento como persona en carne y hueso, y luego plasmarlo ya sea en las teclas de la computadora o en el papel con tu pluma, lápiz, bolígrafo, lo que uno guste. Y pues justamente también pues se habla de letras, de palabras, pero también están estos elementos que no solo son las palabras y las letras, sino que también le agregan ese potencial, como pueden llegar a ser los signos de admiración, los signos, todos los signos de puntuación, que nos ayudan justamente a marcar ese aspecto de pausa potencial. ¿Cómo es para una escritora usar todos estos elementos extras adicionales que se tienen? Creo que es muy complicado porque existen una gramática infinita, como que nunca se acaba. Pero si usamos un punto o algún signo de exclamación incorrectamente, entonces nuevamente confundimos a ese lector en el momento en el que lo está leyendo, como cualquier alumno de primaria o de secundaria. Entonces yo creo que es muy importante que un escritor trabaje con un editor, porque el editor es el que aporta todo ese conocimiento gramatical. Yo podría escribir increíblemente y tener toda la imaginación de este universo, pero si no puedo usar la gramática correctamente, me estoy complicando la existencia. Entonces, ahí es donde entra el trabajo del editor, y por eso es tan importante, porque son los que están ahí constantemente diciendo, te equivocaste en este punto, deberías de mejorar esta parte o esta situación. Y también pasa con los conectores, como que repetir esos conectores por ejemplo, estoy hablando a un personaje y este personaje está hablando con otro. Y entonces yo digo, yo dije que, ya usé la palabra dije tantas veces que no me di cuenta, porque es el único conector que conozco. En esas situaciones, lo que yo hago es ponerme a buscar. ¿Qué podría usar en lugar de dice? ¿O qué podría decir en lugar de esta palabra? Y así se va formando. Pero por supuesto, como digo, el editor es la parte principal en la parte gramatical de la historia. Claro, porque no, al escribir, pues puede que que tú lo plasmes, seas la persona que lo redacta, que lo imagina, que lo piensa, que lo crea ya en el tiempo adecuado o en el tiempo que sea necesario. Pero este aspecto del editor, de un editorial, que te ayude justamente a llegar a esos nuevos mundos, a justamente darte cuenta de cosas que, pues, que uno no se dé cuenta al momento de escribir, es muy importante, y justamente así es como se llega a esta nuevo aspecto, que es justamente el sentimiento de tu primer libro, que es Amaneceres, Corazón, Razón y Amor. Para ti, ¿cómo fue crear todo este libro? Amanecer es
Corazón, Razón y Amor fue creado netamente por mí porque es una autopublicación en Amazon. Entonces, el proceso de edición, el proceso de escritura, el proceso de portada, todo fue una creación mía y es este libro, por si pueden verlo. Sí. Y creo que fue como para adentrarme al mundo. Yo dije, ok, tengo estos poemas y están ahí. ¿Por qué tengo que guardarlos en un cajón si puedo hacer algo con esas palabras? Si puedo hacer que conecte con otras personas. Entonces lo que yo hice fue ponerme a escribir, a editar, por supuesto no de forma perfecta, porque como lectora yo misma, como que al leer digo, me hizo falta esto, y es imposible llegar a esa perfección, como se dice, pero son 226 poemas y están divididos en dos partes. Y la manera de escribir fue más bien, como digo, desde los 15 años, como que tengo poemas guardados y hasta que me mudé de país y comencé a ver cosas y a sentir más, fue continuar ese poemario, esos poemas. Y fue unirlos todos y darles un nombre. Y por supuesto, corazón, razón y amor, porque yo creo que uní las tres cosas. Uní mi corazón, la razón que me encanta usar y también el amor por todo lo que estaba observando día a día y por esa chica de 15 años que soñaba con escribir y publicar. Sí, y justo pues eso que tú me comentas de que fue este sueño de la Rosy de 15 años que empezó a escribir y que quería compartir justamente de que ya no solo fue de que lo escribo, pero nomás lo leo yo, sino ahora fue de que lo escribo y quiero que lo lean las otras personas, que las otras personas puedan tener esa imaginación que yo tuve y que también le puedan no solo sentir mi significado, sino también inclusive encontrar ellos el propio a cada palabra, porque cada palabra, pues existen sinónimos, antónimos, conceptos, definiciones, pues cada persona es un mundo, tú eres un mundo, yo soy un mundo, las otras personas que nos vean o escuchen son un mundo, y justamente esa labor que cada uno puede llegar a concretar justamente. Exactamente, como tú has dicho, cada persona es un mundo propio. Todos observamos algo tan diferente y de perspectivas tan distintas, que tal vez yo capté algo que vos no captaste, pero que yo quiero que captes. O tal vez vos captaste algo y yo no capté. Entonces es como un aprendizaje mutuo, yo digo, tanto del lector como del escritor. Y eso fue lo que a mí me pasó, como esa chica de 15 años que estaba con una situación familiar y que se resguardaban en la escritura. Y fue poner todo eso en este libro y como que abrir mi corazón, abrirme en el ámbito y decir, esta soy yo y estas son mis palabras. Y lo único que esperaba era que las personas realmente conecten conmigo. Entonces fue una autopublicación, como he dicho, y un sueño, como que todos soñamos algo, tenemos algo dentro nuestro, ese mundito, como nosotros decimos, que guardamos. Y yo quise que la gente finalmente conozca. Fue perder el miedo por sobre todo, especialmente porque yo decía, voy a ser una escritora anónima. Cuando tenía 15 años, le decía a mis amigos, como que estaban ahí todo el tiempo viéndome escribir. Sí, voy a ser una escritora anónima, porque así las personas no van a saber que soy yo, qué estoy sintiendo, porque es eso. O lo que yo observé, tal vez viste algo en tu casa y te pusiste a escribir de eso. Y como le pasó a mi papá, se puso a leer y dice, es que yo leo esto y es como era lo que estábamos pasando en ese momento. Y lo hiciste tan claro que me quedó claro que es así. Entonces, fue ese miedo principalmente. Claro, porque en ese aspecto de perderle el miedo y luego de llegar a retratar esos recuerdos, justamente porque también las letras, las palabras, el escribir, justamente te puede llegar a hacer recordar, no solo cuando te lo cuentan así de que te lo están hablando, pero también cuando uno lo lee, puede llegar de que es como si pusiera el dedo o los dedos sobre las páginas y como si estuviera sintiendo cada palabra, como si la estuviera respirando con los dedos, por así decirlo, que lo lleva. Pero obviamente también en la vida, pues también existen esos momentos mágicos, pero también existe el caos, que como se titula tu próximo libro, que sale, si no me equivoco, el 10 de diciembre, que es Magia en Caos. ¿Cómo fue ahora este tratar a estas nuevas páginas, a estos nuevos escritos? Magia en Caos también es un poemario, pero fue un reto, porque para este poemario sí yo no tenía nada escrito antes.
esta es la chica de 21 años que estaba viviendo su vida. Era como que de repente vino todo y yo hablo con mi editora porque para ese entonces ya conseguí una editora, como que hice la inversión que tenía que hacer, que ya podía hacer, también la editorial. Y me dicen, Rosy, es momento de que antes de lanzar una novela, lanza un poemario otra vez. Entonces, ok. Y me dicen, tenés tanto tiempo para escribir y enviar una propuesta. Y al principio fue frustrante, porque me estaban pidiendo algo que yo no sabía cómo hacer. Pero de repente, como yo digo, uno vive situaciones donde le viene la inspiración. Y estaba pasando por un momento que no esperaba pasar también. Entonces, como que me puse a escribir. Me senté frente a la computadora y dije, ok, que salga lo que tenga que salir. Y fue técnicamente magia en caos, porque yo estaba perdida y estaba escribiendo sobre un poco de todo. Como que normalmente vos tenés una historia y comenzás a hacer que todo concuerde. Pero este era un cuento, un poema, un epígrafe, una frase. Eran cosas que venían a mi cabeza de momento, de amor, de desamor, de etapas de mi vida que yo me puse a recordar, de la chica que se mudó de país y dije, tanta gente puede conectar con esto porque ¿a quién no le ha pasado que haya encontrado caos en medio de magia en medio del caos, ¿verdad? Porque todos pasamos un mal día, ponele, como yo tuve este día horrible, pero algo saqué de ese día horrible. Y esa es mi magia en medio de todo ese caos. Entonces yo pensé en eso y me senté y comencé a escribir y a titular cada poema y de la nada tenía 400 poemas. Y fue como ¿cómo hice esto? No sé, pero funcionó, pero funcionó. Claro, es ese punto de aliarse con el caos y a la vez hacer magia con lo cotidiano, hacer magia con una letra, hacer magia con una palabra, con una experiencia, con una vivencia, con lo que nos rodea, porque también como escritora siempre están esos momentos donde puedes tener ese bloqueo donde no salen ideas, pero luego también surge esa chispa que se siente, la puedes llegar a percibir y dices, es el momento y te pones a escribir y salen muchas cosas que inclusive te puedes llegar a sorprender con lo que sale de tu cabeza, porque, por ejemplo, a mí, cuando escribo, hay veces de que yo escribo y acabo de escribir y lo leo y yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo es que yo sabía eso? ¿Cómo es que yo sabía esas palabras? ¿A ti te sucede algo similar? Me sucede totalmente similar porque yo siempre fui como no muy fan del cliché, del amor, vamos a decir, como no quería escribir lo mismo que todo el mundo sobre romance, pero me senté y empezaban a salir palabras de amor o sea, de romanticismo, y yo me digo a mí misma, ¿cómo yo saqué estas palabras? ¿De dónde? Es decir, ¿cómo yo escribí algo tan lindo, algo con lo que yo misma estoy conectando? Y lo mismo me pasa con las vivencias, porque son vivencias, pero los escribís de una forma que transmite tanto y decís, ¿cómo una palabra pudo hacer eso? ¿Cómo pude encontrar la palabra justa para usar? Como que creo que eso es lo más correcto. ¿Cómo encontré la palabra justa? Porque existen tantas palabras, como ya dijimos antes, que cuando escribís una estrofa, un verso, decís, wow, de dónde vino esta idea? Y te quedas calculando. Sí, justo es eso, porque también es de que las palabras te pueden llevar, no sé, al cielo, te pueden llevar a lo más profundo de ti. De la nada, pues tú, no sé, estar caminando y lees, no sé, calle X y justamente con ese concepto tú empiezas a idearte en tu cabeza como si fuera una improvisación, nombrémoslos de esa forma, y te vas guiando de así de caminos y de la nada dices, lo tengo que escribir porque se me va a olvidar, y agarras el teléfono, las notas y lo escribes. Me pasa porque no sé si alguna vez escuchaste de esta estación, Grand Central. Yo tengo un poema que se titula Grand Central, porque estaba ahí en medio de esa multitud en el Grand Central, pero me vino algo a la cabeza y no podía comenzar a caminar otra vez. Entonces era como, tomo el teléfono ahora, ingreso a notas y me pongo a escribir sin parar, porque tenía la inspiración ahí y tenía tanto miedo porque es algo que yo digo, lo mismo que vos dijiste, que cuando se te va esa idea. Es como que ya no vuelve a ser la misma. Así que tenés que hacerlo en ese momento. Y me pasa muchísimo en las fiestas.
Como que yo estoy en una fiesta bailando, pero de repente una luz se movió y yo vi una idea en esa luz. Entonces me pongo a escribir ahí en medio de la fiesta en notas y también como en las cenas familiares o en cualquier sitio, como que cuando uno ya normaliza escribir en cualquier momento y conectar con las cosas que están a su alrededor. Sí, y es eso porque normalizamos la chispa, la inspiración que nos llega y le decimos a la persona con la que estemos de que permíteme porque si no lo escribo se me va a ir. Y es justamente eso de que, no sé, un ejemplo de que yo estoy aquí justamente sentado y estoy en el teléfono y se me ocurre una idea, pero de la nada me salgo de la aplicación de notas y se me olvida la idea. Y es de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es como que volver a ese momento como si fuera un viaje al pasado de que voy a copiar los instantes anteriores para volver y de que, ok, ya me acordé, ahora lo voy a escribir. Sí, exactamente, eso es algo que sucede constantemente. Y es gracioso porque definitivamente uno como que dice, permiso, permitime por favor, dame 2 segundos, te juro que necesito escribir lo que sea o esta palabra. Y yo creo que le sucede a todos los artistas, al dibujante, al cantante, al escritor, a la misma bailarina que está escuchando música y dice, dame 5 segundos porque estoy en medio de la estación de tren, pero no me importa. Quiero hacer esto ahora. Es algo que a todo artista le nace en algún momento, porque como diríamos, es una magia en medio de todo ese caos, en todo lo que sucede en el mundo hoy en día. Entonces, y es bonito. Poco entendible, pero muy bonito. Que el que lo entiende es como que te dejo. Que a mí me pasa que la gente ya se acostumbró. Como que constantemente están, déjale, está en su mundo. O saben que si tomé el teléfono de repente es como que está escribiendo, déjala. Sí. Sí, justo es esa magia que se envuelve en una burbuja que luego nosotros reventamos para que nos caiga y nosotros digamos, ok, ya la tengo, es el momento. Pero pues también todo esto que escribimos, cuando una persona lo lee, cuando una persona se lo leemos, pues también la teletransporta a otros horizontes, a otras ciudades, inclusive a sitios que ni siquiera existen, pero los teletransporta y los hace pensar eso. Y pues es justamente también lo de ponerle voz a las palabras habladas. Ponerle voz a las palabras habladas, exactamente. Y aparte, como vos decís, uno viaja por tantos sitios sin viajar. Como estuve en mi habitación 4 horas leyendo un libro, pero yo viajé a 4 sitios distintos y el libro tenía mucha ficción o cómo estaba escrito, y fue darle voz a esa palabra en mi interior, porque yo estoy hablando conmigo misma. Y también fue, ¿qué pasa? Es que conectas, como que si al personaje le pasó esto en la casa o al personaje esto, o psicológicamente yo estoy de acuerdo con este personaje, como que pauso y digo, ah, esto estaba haciendo mal, o ah, esto estaba haciendo bien, porque por más, y no estás hablando, porque está todo en tu cabeza, como que uno lee en silencio, ¿verdad? Entonces ahí es como que sí, le estamos dando voz a la palabra y estamos haciendo que sea escuchada, pero escuchada donde debe de ser, que es conmigo mismo, que es lo más importante. Sí, porque capaz cuando hablamos o cuando escribimos podemos decir que hablamos, escribimos de todo y a la vez hablamos, escribimos de nada. Pero eso también recae en la persona que lo realiza y en la persona que lo escucha. Porque uno puede leer, puede decir no, que es una palabra, 2 letras, NO y decir no, pero de la nada la empiezas a utilizar de muchas formas y entiendes que justamente ese NO también se acopla a muchas otras palabras que es como si fuera una unión, es esa unidad de significado que se le crea. Pero también cuando seguimos avanzando, si tú tuvieras que comentarme cuáles son tus referencias al escribir, ¿quiénes son esas referencias para ti al escribir? Mis referencias, la primera y a una persona a la que le leí bastante durante toda mi vida es Jane Austen, que es partícipe de la literatura inglesa, por supuesto, como que ella es mi referencia, mi mayor referencia porque le dio voz a las mujeres cuando necesitaban, pero así también tengo un hombre que
fue mi primera lectura y es paraguayo, se llama Nelson Aguilera, y leí este libro que se titula En el nombre de los niños de la calle, que creo que desde ahí nunca más solté un libro y la manera en la que escribe es tan profunda que conectas con él, porque como decís, esas esas palabras que te hacen sufrir o te llevan a sitios que no esperabas y por más de que no estás viviendo eso, aún así te haga sentir, creo que es lo más importante. Entonces, estos dos son mis referencias más grandes, que son Jane Austen y Nelson Aguilera, tanto en el ámbito femenino como masculino, que creo que han hecho grandes, grandes cosas. Y por ejemplo, para las personas que nos escuchan o que también nos ven, si tuvieras que recomendarles algún libro o algunos libros, ¿cuáles les recomendaría? Les recomendaría ahora mismo, como dije, En el nombre de los niños de la calle, de Nelson Aguilera, para que entiendan esta historia en general. Por supuesto, habla de un niño que está en situación callejera, pero que pasa por muchísimas cosas, muchísimas situaciones durante esa situación, durante ese momento de su vida, y aún así, como que la historia está contada en dos tiempos. Cuando esta persona crece, comienza a narrar su historia. Entonces, yo creo que es para conectar con ese niño que tal vez a veces vemos que está en la calle y no sabemos cómo ayudarlo. Después, por supuesto que de voy a mirar, porque tengo tantos que es como que yo estoy muy, a ver, Romeo y Julieta de Shakespeare, que seguro que muchísimas personas ya han escuchado de este libro. Y también tengo este libro que se llama Year of the Monkey, Los años de los monos, que es de Patti Smith, que es una escritora increíble, magnífica, que también visualiza todo lo que escribe, que creo que actualmente es lo que más estoy leyendo. Así que yo les recomendaría muchísimo ese libro si quieren conectar con una persona soñadora. Esa es la palabra correcta, una persona soñadora. Y para seguir conectando con esa persona que puede seguir soñando y que puede seguir creando, imaginando, pues obviamente está todo este proceso que es justamente es vivir. Si tú lo tuvieras que definir, ¿cómo definirías lo que es la vida, lo que es vivir? Loca y complicada, loca y complicada, pero también la definiría como magnética. Suena un poco raro, pero para mí la vida es un un dilema que todo ser humano vive, por supuesto, pero que depende mucho de cómo lo enfrentamos y es una decisión propia. Como yo siempre digo, yo puedo ir escalando, pero también puedo ir cayendo. ¿Y cómo hago que esta vida funcione? ¿Cómo hago que esto funcione? Conociéndome a mí misma y aprendiendo que siempre van a existir estas situaciones. Como que uno puede estar en la mejor etapa de su vida, pero no va a ser perfecto, porque entonces no sería vida. Por eso es loca, por eso la vida es loca. Y por eso uno tiene que aprender a sonreír a esos problemas, porque es muy fácil llorar, pero es muy difícil sonreír. Entonces, vive la vida locamente en el buen sentido de la palabra, porque es una locura todo. Sí, y a la vez de que enfrentamos problemas, también podemos justamente hablar de ellos nos podemos basar en la actualidad, nos podemos basar en el pasado, inclusive nos podemos viajar hacia el futuro, todo esto. Y si tuviéramos que justamente ahorita viajar hacia ese futuro de Rosy, ¿qué es lo que se viene para ella? Se vienen grandes cosas. Yo veo una Rosy escribiendo sin parar desde los primeros libros. Se viene una Rosy novelista con historias que contar y personajes que conocer. Se viene una Rosy que ya se conoce, entonces ya sabe lo que quiere. Y lo que yo quiero para el futuro son tantas cosas, pero antes que nada quiero escribir, conocer el mundo, dejar una huella, como yo digo, que es lo que yo más quiero, porque ese es el éxito. Esa es la manera en la que yo defino el éxito
Entonces, para mí el éxito sería dejar una huella en cada rincón del mundo, en cada personita de este planeta Tierra. Y es una Rosy escritora, es una Rosy que no puede dejar de escribir y que está recorriendo el mundo firmando libros, muchos libros. Sí, y para que la gente que nos escucha y que nos ve pueda enterarse de tu recorrido, si es que todavía no lo han hecho, ¿en dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como rosys._, y ahí estoy constantemente hablando de libros, también de como el Get Ready With Me que hace la gente normalmente y también de muchas frases motivacionales. Me encanta dar, inspirarle a las personas. Y también tengo TikTok para las personas que quieren. También me encuentran como Rosy es punto guión bajo, que Y son es... las únicas dos redes sociales que uso. Sí, sí, sí. Y estando a punto de cerrar este capítulo de Charla en Narval, ¿cuál sería ese mensaje final que tú quisieras dejar? No te rindas, no dejes de soñar y jamás metas en tu cabeza que no podés hacer algo, porque vos podés aprender todos los idiomas que quieras, no importa cuántos años tengas. Podés escribir, podés ser quien quieras que seas. Y lo más importante es que te conozcas y que sepas soñar, que no te quedes soñando, que trabajes, porque detrás de los sueños hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y por sobre todo que mantengas tu corazón sanito, que es lo más importante, porque eso es lo que te ayuda a transmitir todo. Entonces, no dejes de soñar ni de trabajar por tus sueños. Porque si lo creen y lo piensan, todo se puede hacer realidad. Obviamente con esfuerzo y mucho trabajo, todo se puede concretar. Y pues justamente con este mensaje es como a mí me toca cerrar este episodio, no sin antes agradecerte a ti, Rosy, por haber estado en este episodio de Charla en Narval. Y Gracias a ti y como dije al principio, espero probar tacos mexicanos alguna vez. claro, y a mí no me queda nada más que decir que mi nombre fue Emilio Zavala y esto fue Charla en Narval. Nos vemos en la próxima. Gracias.